Bueno, buenos días. Esta es la última clase entonces de esta primera unidad de neuroanatomía estructural y funcional y vamos a hablar un poquito de los métodos que se usan para estudiar el sistema nervioso central. Bueno, obviamente hay métodos in vitro, algo estuvimos hablando, como por ejemplo son la neuropatología, ¿verdad? Agarrar un cerebro post-mortem y estudiarlo macroscópicamente, o sea, ver groseramente qué es lo que tiene, o hacer cortecitos y tinciones en el microscopio, como les va a mostrar el doctor Konopka en la unidad 2. A esos cortes y a esas tinciones histológicas, últimamente también se agregan técnicas moleculares, técnicas genéticas de inmunología, o sea, hay muchas maneras de estudiar un cerebro post-mortem. Acá tienen un ejemplo entonces de un corte anatómico, neuropatología, y alguna de estas técnicas de tinción. Esta es una técnica que se llama Rainbow, donde se pueden ver las neuronas como si fueran un arco iris, son neuronas del hipocampo, eso miren qué bonito. Bueno, pero ¿cómo hacemos cuando la persona todavía está viva? En verdad, uno se basa razonablemente, si bien hay muchas cosas para hacer, en tres cosas, tres grandes preguntas. Uno es la clínica, lo primero, que es lo que va a orientar el estudio luego. Es cómo está, qué es lo que le pasa. La segunda son las neuroimágenes, que las neuroimágenes me dan información de dónde está el problema y a veces de cuál es el problema. Y la neurofisiología, que es otra técnica que aprenderán en otra materia, me da información sobre cuándo está ocurriendo eso, o sea, una información temporal de lo que estamos viendo y también espacial. Les voy a contar alguna historia, hay muchas historias de estas en la neurociencia. Yo ya les había contado el caso de Phineas Gage, el señor que le entró el fierro del ferrocarril en el ojo, pero bueno, esta es buenísima porque se trata de un duelo entre dos neurocirujanos. Vieron que antiguamente los cirujanos eran algo no muy bien visto, eran un poco más que los barberos. No estaba muy bueno el tema este de que abrieran a la gente y demás. Pero resulta que había un rey, el rey Enrique II de Francia, al que le gustaban mucho las justas y los torneos. Tiene la mala suerte de que en un torneo con Gabriel de Montgomery, que era un conde, fíjense el año, ¿no? 1500. Bueno, se equivocan, hay algún error y Gabriel le mete una lanza por el ojo a Enrique II de Francia, que pierde conocimiento brevemente, pero luego lo recupera. En el duelo estaba Ambroise Paré, que era uno de estos cirujanos de batalla, digamos, se encargaba de las heridas de los soldados, de ver cosas así bastante espeluznantes, y había otra gente también, y entonces todos lo ven y dicen, bueno, el cráneo no está roto, va a andar bien, hay que solucionar el tema del ojo y ya. Enrique II empieza a desvariar, empieza a tener deterioro del estado de conciencia, lo que llamamos hoy, ¿no? Tenía intervalos lúcidos, intervalos que no, empieza a tener convulsiones, empieza a perder la visión pero bilateral, empieza a tener problemas del lado opuesto del cuerpo. Entonces llaman a otro neurocirujano y anatomista que se llamaba Andrea Vesalio. Seguramente ustedes vieron alguno de esos libros y si no, googleen porque son geniales. Se llama De Humanis Corpori Fabrica y es un libro de anatomía descriptiva, pero a diferencia de quizás otros tratados de anatomía descriptiva donde los preparados están como se ven en la mesa de disección, en estos están haciendo cosas, están parados, están levantando alguna cosa, ¿sí? Charlando unos con otros, son muy buenos. Bueno, los dos, cuando vieron a Enrique II de Francia, por su experiencia que tenían anatómica, que no podían confesar demasiado porque estaba prohibido, se imaginaron dónde estaba la lesión. Dijeron, bueno, aunque no tenga fractura, debe tener un problema en el cerebro. No se sabía mucho en esa época de neuronas, de nada. Pero los tipos razonaron bastante bien en el cerebro, del lado contralateral a donde estaban los síntomas. Y seguramente fue por contragolpe, no por la lanza en sí, sino por el choque que tuvo cuando le metieron la lanza. Bueno, finalmente Enrique II se muere, como era de esperarse.
La reina accede a que le hagan una autopsia, algo nunca antes visto, pero realmente porque había que ver qué iba a pasar con Gabriel, de qué se había muerto Enrique II, etcétera, aunque se supo que fue sin querer. Bueno, cuando lo abren con las técnicas que ellos sabían, que eran bastante impresionantes porque sacaban las meninges con las uñas, bueno, unas técnicas extrañas, vieron que exactamente el daño, que era un hematoma extradural, como ustedes imaginarán por el intervalo lúcido que tuvo, que luego volvió a deteriorarse rápidamente y murió, estaba exactamente donde ellos habían predicho que estarían. Entonces, son así historias dentro de la neuroanatomía bastante locas, pero al principio era lo que había. Uno tenía que, entre paréntesis, o entre comillas, digamos, esperar a que alguien tuviera una lesión focal para descubrir una función del cerebro. Por eso muchos avances de la neurología se dieron durante épocas de guerra, donde venían soldados con una herida acá o allá, y entonces uno podía decir, bueno, si se lesionó tal área, por eso tiene este síntoma. O sea, había que avanzar de esa manera. Ahora tenemos un poco más de recursos y entonces, ¿cómo lo enfocamos los neurólogos en general? Bueno, primero tenemos que saber si realmente es neurológico lo que tiene, sea lo que sea. ¿Sí? Seguimos una serie de pasos entonces. Primero establecemos una cosa que se llama diagnóstico sindromático. Ahora les voy a contar lo que es un síndrome. Tiene que ver con la clínica del paciente. Luego aventuramos una topografía. Según esos síntomas y signos, así como hicieron Paré y Vesalio, decimos o tratamos de inferir dónde está el problema. Y por último, ¿cuál es el problema? Si uno sigue todos estos pasos ordenadamente, llega en general a una buena conclusión. ¿Qué es un síndrome? Bueno, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Uno lo interroga, le pregunta, le hace un examen físico. El examen físico neurológico es muy lindo. Si puedo, yo luego, cuando se levante la cuarentena, le subo algún video de cómo se hace. Y bueno, cuando uno encuentra un grupo característico de síntomas y signos, eso es un síndrome. Y la mayoría de los síndromes permiten inferir dónde está la lesión. Por ejemplo, hay un síndrome característico que es de motoneurona inferior, donde el paciente tiene que tener debilidad, atrofia, fasciculaciones, unos movimientos en los músculos. Si yo encuentro todo eso y pérdida de reflejos, puedo decir, debe estar el problema en la motoneurona inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? Para el diagnóstico topográfico, entonces, tengo que tratar de pensar dónde está el problema. ¿Estará en el sistema nervioso central o estará en el sistema nervioso periférico? Si está en el sistema nervioso periférico, puede ser un problema de los nervios, puede ser también un problema de los músculos. A lo mejor está débil porque tiene algo muscular. O a lo mejor ni siquiera está en la unión entre los nervios y los músculos. Para todo esto, por supuesto, yo ya descarté otras causas clínicas que no sean neurológicas. Sistema nervioso central, bueno, ¿dónde? Porque tenemos muchas estructuras en el sistema nervioso central que pueden ser las causantes de esto. ¿Sí? Puede estar en el cerebro en sí, puede estar en el diencéfalo, en el tronco, en el cerebelo, etc. O en el cerebro donde también. Cada una de estas áreas tiene una función. Bueno, por último, lo de los métodos diagnósticos. Tenemos distintos tipos de métodos diagnósticos, por ejemplo, los estudios de diagnóstico por imagen, estudios de laboratorio, por supuesto, y neurofisiología, como hablábamos. Dentro de las imágenes tenemos radiografías, tomografía, resonancia y técnicas que derivan de la resonancia. Y dentro de la neurofisiología tenemos técnicas como el electroencefalograma, el electromiograma, los potenciales evocados. Para estudiar el sistema nervioso central, tenemos una técnica neurofisiológica que es el electroencefalograma, que solo sirve para el sistema nervioso central. Para el sistema nervioso periférico tenemos el electromiograma, que solo sirve para músculos y nervios y raíces. Y en la interfaz entre ambas, potenciales evocados, que sirven para las dos cosas, imágenes sirven para las dos cosas y laboratorio también. Bueno, vamos al tema de las imágenes. La más antigua, digamos, y básica de todas son las radiografías. Ustedes saben que los rayos X fueron descubiertos hace mucho tiempo, son nocivos para la salud. Cuando uno ve una radiografía, esta es una radiografía digital, un espinograma,
atraviesa todos los planos. Ustedes fíjense que la parte anterior y posterior están superpuestas, ¿sí? Y también la parte en este perfil, la parte izquierda, la parte derecha. Está todo como si fuera en un mismo plano. Antes se usaban placas, seguramente ustedes se han sacado radiografías donde les ponían una chapa detrás. Ahora todo esto es digitalizado, con lo cual no es necesaria tanta radiación y para revelar las placas los técnicos no tienen que estar expuestos a tantos productos químicos. Y uno puede poner el rayo como quiera, de frente, de perfil, oblicuo, ¿sí? Tiene a favor que es muy accesible. ¿Nos sirve para el sistema nervioso central? Bueno, sirve de poco en realidad, porque lo único que podemos ver es el cráneo. Sí, es buenísimo. Uno podría ver una fractura de cráneo y se ve divino, pero de hecho, como la sensibilidad es baja, ni siquiera en los traumatismos de cráneo está indicada, digamos. Si uno va a una guardia porque se golpeó la cabeza feo, no te hacen una placa, te hacen directamente una tomografía. Y si el traumatismo es leve, tampoco te hacen la placa, te mandan a casa y te piden observación en 24 horas, ¿sí? Así que ya como que está cayendo en desuso para algunas cosas. Para patología del hueso del cráneo todavía se está usando. Pero sí lo usamos para neurociencias, para hacer angiografía digital. O sea, hay que inyectar contraste, que en este caso se llama iodo. Recuerden que es un contraste que produce mucha alergia. Hay que hacer un test de alergia y ver si uno no lo tiene, si no, no te lo puedes hacer. Bueno, la angiografía digital, entonces uno pone iodo con un catéter en una arteria o en una vena, lo que quiera ver, y entonces puedes ver todo el árbol vascular cerebral y saber si hay alguna obstrucción, si hay algún aneurisma o alguna malformación, ¿sí? Incluso también saber si está circulando la sangre, ¿no? Acá ven un perfil, esta es la carótida, por ejemplo, ¿sí? Acá lo ven de frente y ven las dos carótidas, ¿sí? Ahí ven las vertebrales y la basilar, como les decía, está todo superpuesto. Bueno, y acá de vuelta un perfil donde está cateterizado un solo lado. ¿Ven? Que acá se ve toda la irrigación de un hemisferio. Bueno, con esta misma técnica, los rayos X, estos dos señores lo aprovecharon para hacer otra técnica que se llama tomografía computada. Hounsfield, por eso se llama de unidad de Hounsfield, lo de la tomografía, y McCormack, que eran dos físicos, ¿sí? Röntgen, el que descubrió los rayos X también. Bueno, dicen, vamos a usar rayos X, pero de otra manera. No me gusta eso de que se superpongan todos los planos. Entonces hacen esta técnica en 1971, la primera tomografía, que al principio era solamente axial, ahora corta multislice. Y ahora les cuento cómo funciona. Al igual que los rayos X, el contraste es iodo. Al igual que los rayos X, no se puede usar en embarazadas. Este es un equipo de tomografía computada. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tirar un solo disparo de rayos X, el equipo va haciendo varios. Bueno, inicialmente cortaba solamente en forma axial, ahora corta en varios planos. Y de esas imágenes, que son muchas, se reconstruyen luego en una computadora, como para que nosotros la podamos ver. Entonces antes se cortaban así cada 10 milímetros y se obtenían estas imágenes que ustedes comparen con las de la radiografía, están buenísimas. Es un corte axial de una vértebra, acá podemos ver el canal espinal, ahí está la médula. No es que se vea la médula hermosa, pero si yo veo el canal espinal bien, puedo decir, bueno, por lo menos no hay nada obstruyendo o comprimiendo la médula. Fíjense la señal de los huesos siempre que se ve bien blanca, bien hiperdensa. ¿Sí? Los músculos también tienen su señal característica y así. Bueno, entonces esas serán las convencionales axiales. Después empezaron a hacer cortes más finitos, ¿ven? Que se llama single slice, o sea, son cortes finitos pero con un intervalo en el medio. Pero eso permitía hacer reconstrucciones en 3D. Entonces, no solamente en el plano axial, sino también en el plano coronal. Me queda un espacio en el medio, pero de todas maneras la imagen es genial. Y por último esta, ¿sí? De 0,5 a 1 milímetro y sin intervalo. Fíjense que entre corte y corte no hay ningún intervalo, no hay ningún gap. Esto permite hacer reconstrucciones volumétricas 3D, ¿sí? Que yo la puedo rotar, la puedo dar vuelta, le puedo poner el color que quiera. Entonces es súper útil, sobre todo para la parte ósea, para la parte ocular. Acá entonces es como se ve una tomografía. Siempre recuerden que vamos a empezar de abajo hacia arriba
y siempre lo que está a la izquierda de la pantalla corresponde a la derecha del paciente, o sea, es como si lo estuviéramos mirando de los pies. Y entonces, bueno, puedo ver, por supuesto, todos los huesos de la base del cráneo que se ven hermosos, luego los veremos en más detalle, y va apareciendo el parénquima del sistema nervioso central que se ve con esta señal isointensa siempre. Esta justa tomografía tiene contraste vascular, ven que se ven unas cositas brillantes ahí que son las arterias, le pusieron yodo. Bueno, entonces, como les decía, podemos hacer reconstrucciones en los diferentes planos. ¿Sí? Acá se hace una, por ejemplo, de macizo facial para ver si tiene alguna fractura o alguna cosa rara. O podemos hacer reconstrucciones de cráneo. O si le vamos a inyectar contraste por los vasos, como en este caso, también podemos pedir que se haga una reconstrucción 3D de los vasos para ver, como en esta, una variante anatómica de la arteria vertebral. La tomografía también tiene algunas técnicas derivadas especiales que sirven para ver cosas específicas. Por ejemplo, hay una que se llama SPECT, que lo que hace es medir la perfusión. ¿Sí? Usa técnicas de tomografía y ve la perfusión de una sustancia que se le inyecta al paciente y entonces ve si hay una parte del cerebro a la que no esté llegando bien. ¿Sí? Eso sirve, por ejemplo, para algunas demencias. Supónganse que ustedes piensan que tiene una demencia frontal o frontotemporal, van a ver que no está llegando el metabolito a las áreas frontales y temporales. La imagen, como ven, anatómicamente es un poco borrosa, es medio grosero, digamos, decir, bueno, el lóbulo frontal, el temporal, no van a ver detalle. Y lo mismo se puede usar también con otras moléculas para una técnica que se llama tomografía por emisión de positrones. Se pone un material que es radioactivo. En este caso, por ejemplo, lo que se ve es la levodopa, una sustancia que se une a los receptores levodopa y entonces ves cómo es un paciente normal y cómo está un paciente con Parkinson. Pero esto no se hace de rutina realmente, sino solamente cuando uno tiene muchas dudas, cuando tiene un Parkinson o un parkinsonismo muy atípico. Sí, el SPECT tampoco es que se haga tan de rutina. Para algunas epilepsias, por ejemplo, a veces lo suelen usar. Bueno, luego vino la resonancia magnética, que es una técnica absolutamente distinta. Salimos del campo de los rayos X y vamos a usar un imán. Nuevamente son físicos, Bloch y Purcell, no sé cómo se dirá, de Harvard y de Stanford. Lo que usan es un campo magnético muy potente. Yo les subí ahí al campus un videito explicando cómo funciona los principios físicos de la resonancia. Digamos que es muy interesante. Pero bueno, recuerden que es un imán. Al ser un imán, una embarazada se puede meter ahí tranquilamente. ¿Quién no se puede meter? El que tenga algo que no se puede acercar a un imán así de potente, como por ejemplo, tiene un marcapasos, tiene una prótesis metálica, tiene un implante coclear. O sea, con nada metálico uno se puede meter ahí. Este es un dibujito, pero es real. Esta cosa puede pasar. Ustedes piensen que el campo magnético de la Tierra, que se mide en unidades Tesla, es 0,00005. Y nosotros usamos resonadores que tienen una potencia, los habituales, entre 0,5 y 3 Tesla. O sea, fíjense, lo que evita que nos vayamos volando hacia el espacio y nos estamos metiendo en un imán 1000 veces más, 10.000 veces mayor. Hay algunos que son de hasta 11 Tesla, que son experimentales porque tienen algunos efectos en el cuerpo que no están tan buenos, uno no se siente bien después de un 11 Tesla, pero bueno, fíjense hasta dónde se llegó. La máquina de resonancia, entonces uno se mete en este tubo, seguramente alguno se metió. Nosotros tenemos, por suerte y por orgullo, de tener un resonador en el que podemos trabajar con la Universidad de Buenos Aires. El Hospital del Cruce tiene otro resonador 3 Tesla también que se usa para investigación. Bueno, y uno se mete en este aparato y ocurren todas las cosas que les cuentan en el video aquel de los principios físicos, el pulso de radiofrecuencia, la escucha del eco y demás. Todo eso después se pasa a una computadora nuevamente para su procesamiento. ¿Se puede hacer estudio de los vasos? Sí, se puede hacer estudio de los vasos. A diferencia de la tomografía, no hace falta inyectar nada. ¿Sí? Uno puede hacer angiografía por resonancia. Uno puede hacer reconstrucciones 3D de lo que quiera. Por ejemplo, esto es un espinograma por resonancia, donde lo bueno es que además de ver los huesos, ves todas las partes blandas. Ves los discos, ves la médula, todo el sistema nervioso. ¿Sí? Es bastante bueno, el líquido cefalorraquídeo. Y podemos ver con mucho detalle
mucho más detalle, el parénquima cerebral. Bueno, nos dice qué lindo, entonces yo me meto en el de más Tesla que consigo. ¿Cuántos Tesla serán necesarios? ¿Sí? Acá ven una diferencia entre el mismo cerebro resonado a 3 Tesla y a 7 Tesla. Fíjense cómo los vasitos se ven con mucho más detalle. Por supuesto tienen mucho más detalle. El de 7 Tesla es casi como verlo en el microscopio. Sí, pero en realidad, para la práctica cotidiana con 1.5 Tesla alcanza. Si uno tiene que usarlo para la clínica. Estos se usan más para la investigación. El 3 Tesla para algunas situaciones clínicas muy puntuales, pero en general con 1.5 alcanza. Bueno, la resonancia tiene algunos términos específicos. Vieron que en la tomografía hablábamos de densidad, acá se habla de intensidad. Lo que es más brillante se llama más intenso. Y entonces tiene unos tiempos que son simplemente los tiempos de escucha, los tiempos de eco del resonador de cuando están volviendo los protones a su posición inicial. La primera se llama T1, ese primer tiempo, y fíjense que es como bastante anatómica. La sustancia gris se ve gris, la blanca se ve blanca, y el líquido se ve hipointenso, o sea, como si no hubiera nada ahí, ¿sí? Todo lo que es líquido. Después, bueno, si uno pone contraste a este T1, lo que vamos a ver es lo mismo que recién, pero lo van a ver los vasitos teñidos, hiperintensos, y los plexos coroides, ven eso que está ahí en los ventrículos, también hiperintensos. El segundo tiempo se llama T2. En el T2 lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, hiperintenso. La sustancia gris y la sustancia blanca son diferentes, pero fíjense como la sustancia blanca, como tiene líquido metido entre los surcos, se ve un poquito más hiperintensa. Este se llama T2. ¿Para qué me sirve? Porque si yo tengo un agujerito, que acá no lo veo, en el T2 me va a brillar porque voy a ver el líquido brillante. Y de hecho, hay una técnica derivada del T2 que se llama FLAIR, donde uno le pide a la computadora que me saque la señal del líquido normal y me deje solo la señal del líquido patológico. Eso es muy útil si yo tengo una lesión muy pegadita al ventrículo y me va a confundir, digamos, porque voy a ver todo brillante. Bueno, me saca el líquido normal y me deja el líquido que es de gliosis o de cicatriz. Esta también es otra técnica derivada que se llama secuencia de difusión. Sí, hay muchas en realidad como para estudiar. Esto mide la difusión de agua entre las moléculas, entre los axones, perdón. ¿Sí? Entonces, las cosas que más brillan son donde el agua no se está pudiendo mover. Bueno, entonces hiperintenso cuando brilla, isointenso cuando es del color normal gris, hipointenso lo que está bien negro como el líquido cefalorraquídeo acá en el T1. Vacío de señal, bueno, si uno mira los vasitos, ¿sí? Estos vasitos que vemos acá, por ejemplo, fíjense que en las otras, en esta por ejemplo, se ve hipointenso. Eso se llama vacío de señal. ¿Por qué? Porque esa sangre que estaba circulando por ahí en ese momento, en el momento del pulso de radiofrecuencia estaba ahí, en el momento del eco está en otro lado, entonces el resonador no lo puede ver, lo ve como vacío de señal. Y de eso se aprovecha para hacer luego la angiografía por resonancia. Bueno, el resonador, a diferencia de la tomografía y la radiografía, usa un contraste que se llama gadolinio, que es un metal pesado, un mineral pesado, que no produce alergia. Sí pasa la placenta, entonces en embarazadas no está bueno poner gadolinio, pero sí se pueden hacer resonancia, incluso resonancia del feto, sin problema. Bueno, acá tienen un ejemplo entonces de vacío de señal por flujo. Fíjense ahí la arteria basilar, cómo se ve divina. La arteria vertebral acá, pasando por las vértebras. Y ahí cómo se reconstruyó todo el árbol vascular, desde el callado de la aorta hacia arriba, todo el polígono Willis. Usando ese vacío de señal, uno le pide a la máquina que me los muestre de este color. Algunas otras técnicas especiales entonces de resonancia, lo del transporte de agua que les contaba, se obtienen imágenes de difusión. Para el transporte de sangre se piden imágenes de perfusión. Para transporte de oxígeno, imágenes Volt, se llama la técnica de resonancia funcional. Se pueden ver metabolitos, o sea, se puede hacer una espectroscopía por resonancia magnética, que es súper útil. Entonces, por ejemplo, miren, acá tienen una resonancia, una secuencia T2, de un paciente que entra con síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular. A veces, en un primer momento, cuando uno hace esto, menos de 6 horas del ACV, no se ve nada. ¿Sí? Si uno hace esta secuencia de difusión, ve que en toda esta parte
el movimiento del agua no es normal. O sea, así se ve un accidente cerebrovascular hiperagudo. Eso es genial porque ustedes saben que ahora hay tratamiento para esto, para destapar estas arterias. Entonces, si uno encuentra esto, está habilitado a poner estos tratamientos. Otra técnica que uno puede usar, aprovechando la difusión, es hacer estas cosas tan lindas, tractografía por resonancia magnética, ¿sí? Donde uno puede ver hacia dónde se mueve el agua, entre los axones, y va de arriba abajo, de un lado a otro, demás. Entonces, te pinta cada uno de un color y puedes estudiar los haces de sustancia blanca. Puedes hacerlo así global, como vimos en el video, o en forma individual. Fíjense ahí, fascículo arqueado, que es un fascículo para el lenguaje. O este otro, fascículo occipito frontal inferior. Bueno, la espectroscopía, entonces uno tiene una lesión chiquitita y no sabe qué es, y dice, ¿será un tumor? ¿Será una inflamación? ¿Qué puede ser? Bueno, se para ahí, busca un cuadradito y la máquina analiza qué metabolitos hay. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá dice, tenés un montón de colina, tenés N-acetilaspartato así, tenés el lactato de esta manera. Bueno, las distintas lesiones tienen distintos perfiles de espectroscopía. Entonces uno puede saber si eso es inflamatorio, infeccioso, desmielinizante, lo que sea, tumor. La resofuncional, entonces, se basaba en el contraste dependiente del nivel de oxígeno en la sangre. El área del cerebro que está haciendo una tarea consume más sangre. Sí, normalmente todo el cerebro está trabajando, pero cuando uno hace una tarea específica, esa área consume un poquitito más. Eso lo ve el resonador porque cambian las propiedades ferromagnéticas, digamos. Se comporta diferente ante el imán. La desoxihemoglobina que la hemoglobina. O sea, una vez que le sacaron el oxígeno, se ve diferente. La máquina de resonancia, entonces uno entra en el resonador como siempre, pero tiene una pantalla o unos auriculares, algo para hacer una tarea que le van a pedir, tiene que apretar un botón para hacer la tarea. Y bueno, luego de cada uno de los estímulos que se hace, se mide la respuesta hemodinámica, ¿sí? Que puede ser una cosa única, como por ejemplo, nada, te muestran una imagen y te dicen a ver cuál es tu respuesta, o le vas haciendo varias veces, por ejemplo, palabras para que reconozca con varios estímulos. Y de esto se va analizando cada voxel, que es como si nosotros dividiéramos el cerebro en cubitos del tamaño de un granito de pimienta, más o menos. Entonces miles y miles de voxels, se ve en cada voxel cuál es el contraste y se obtienen estas cosas tan bonitas que es el cerebro en acción. Estos son 3 voluntarios que hicieron la misma tarea. Fíjense que no es igual la respuesta en uno, en otro, en otro. De cada uno de estos voluntarios, esta imagen es el promedio de analizar todas las respuestas que dieron en todos los voxels. Bueno, cuando yo ya tengo todo mi grupo de voluntarios, hago un promedio y entonces me sale que la mayoría activa esta parte y esta parte y esta parte. Así que es muy divertido para hacer investigaciones neuroanatómicas en vivo. También puedo hacer reconstrucciones 3D de esta manera, ¿sí? Bueno, y para el sistema nervioso periférico, que yo les había dicho que servía, bueno, fíjense, esta técnica que se llama neurografía por resonancia, permite ver, estos son nervios normales, fíjense, bueno, si tienen alguna alteración, como estos que están más hiperintensos y más engrosados. Bueno, ¿qué problemas tenemos? Porque es muy lindo todo. La parte de neurofisiología, como les decía, lo van a ver en otra materia incluso. Tenemos algunos problemas, ¿sí? En verdad, ustedes me dicen, bueno, anatomía, ¿no será que ya está todo dicho, ya está todo escrito? Ya lo decía Brodmann hace 100 años, ¿sí? Que siempre hay que tener un anatomista en el equipo. Wernicke, le suena al área Wernicke del lenguaje, también era un anatomista destacado. Entonces a mucha gente le interesa esto porque se sabe que no son igual todos los cerebros, que hay un montón de problemas. Ustedes conocen seguramente el mapa de Brodmann de muchas áreas cerebrales, ¿sí? Que lo hizo, como les conté, creo, en otra clase, buscando diferencias histológicas entre una área y la otra, y tienen esos numeritos que son los que se usan actualmente. Ahora hay un mapa un poco más detallado con más números de áreas, pero seguimos con problemas. A veces cuando uno lee estudios, te dicen, por ejemplo, giro frontal inferior. Bueno, giro frontal inferior, miren, acá está esta área, esta otra, esta otra, esta otra. O sea, no es tan cuidadoso con respecto a los correlatos anatómicos a veces, ¿sí?
Y bueno, hay que ser muy cuidadoso. De hecho, este es un estudio muy interesante que hizo un anatomista que le preguntaba a neurocientíficos muy renombrados que estaban haciendo estudios neuroanatómicos, por ejemplo, dónde quedaba Broca. ¿Sí? Y fíjense las diferencias, dónde lo marcaban el área de Broca cada uno. O sea, no había un acuerdo, la verdad. Lo mismo con Wernicke, ¿sí? Empezaba a marcar acá, 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 acá. O sea, y bueno, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué no son todos los cerebros iguales? Porque no hay reparos en realidad tan uniformes para todas las áreas. Muchos neurocientíficos dijeron, bueno, chao, los anatomistas no los necesitamos tanto, si podemos usar un sistema de coordenadas. Y de hecho que son los que se usan ahora. Hay un sistema de coordenadas que es el Atlas de Talerac y otro sistema de coordenadas que es el del Instituto de Neurológico de Montreal. Lo que hacen esto es poner coordenadas en los ejes del espacio, en la X, en la Y y en la Z, ¿sí? O sea, en el plano axial, sagital y coronal. Y te dan, ven, como un GPS, dónde está el problema. Incluso tenés un área como esta que te dice, bueno, qué área puede ser. Está buenísimo. ¿Cuál es el problema? El Atlas de Talerac se hizo con un cerebro solo, post-mortem. Ustedes me van a decir, entonces, ¿cuál es el problema? Es un cerebro solo, ¿sí? Por más que haya sido normal. Así que puede que las coordenadas no sean del todo iguales en toda la gente. El del Instituto Neurológico de Montreal se hizo con 250 resonancias, o sea, ya sé que tiene una N mucho más linda, pero claro, como los cerebros no eran todos iguales, que era lo de esperarse, lo que hicieron fue uniformizarlos, bueno, hacerlos uniformes y transformarlos en un cerebro estándar, como si fuera un cerebro promedio de los 250. De vuelta, hay algo que está mal, digamos. Seguramente alguna coordenada no me va a caer exactamente donde yo quiero en el cerebro individual de una persona. Si tiene alguna variante anatómica en las coordenadas de MNI, no las voy a ver. Fíjense entonces, que no les estoy mintiendo, ¿sí? Yo les había contado anteriormente que los cerebros son diferentes, son tan únicos, el patrón de surcos y de giros, como la huella digital. Este es el mío, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo Silvio, surco lateral, surco central, surco precentral, giro frontal inferior, giro temporal superior, temporal medio, la rama horizontal y ascendente de la cisura de Silvio, parte orbitaria, la parte triangular, la parte opercular, giro supramarginal, giro angular. Bueno, y ahí tengo ese surco, que lo tengo en ese hemisferio y en el otro hemisferio no lo tengo, se llama surco diagonal. ¿Sí? Tengo este otro, que tampoco lo tiene todo el mundo. Acá tengo 3, 4. ¿Sí? Hay gente que tiene 3, hay gente que tiene 2. Bueno, ¿y eso cómo se llama? ¿Y este giro qué es? Y si tengo una activación acá, ¿cómo la voy a llamar? Y si la tengo acá, ¿qué le voy a decir? Sí, esos son algunos de los problemas que estamos teniendo y tratando de solucionar. Bueno, de hecho, Mariana Vallejo Azar, que probablemente la vean cuando vuelvan a Nenis, algunos trabajan por ahí, hizo un trabajo y vio que estos surcos accesorios, como el diagonal, por ejemplo, el surco triangular, estaban en un montón de, digamos, en una prevalencia alta, en algún hemisferio, en otro hemisferio, como que no había una lateralización muy clara, pero que eran bastante frecuentes. Entonces, hablar de variación anatómica era un poco raro, porque parece ser una regla más que una variación. La sustancia blanca también súper varía. Este fascículo arqueado que yo les había mostrado antes, fíjense, estos son voluntarios distintos. Y fíjense qué diferentes son en unos y en otros. Todos tienen la misma capacidad lingüística, digamos. Son toda gente normal, pero bueno, varía. Entonces, hacer una cuestión uniforme a veces no es tan buena idea. El otro problema con el que nos encontramos es el tema de la plasticidad cerebral. Ustedes saben que las neuronas y la glía no son estáticas, pueden alterar su estructura, pueden alterar su función, ya sea en forma transitoria o en forma permanente, cuando tienen alguna presión, que no necesariamente tiene que ser una lesión, puede ser el aprendizaje o alguna experiencia que no haya tenido, como por ejemplo escuchar esta clase o verla. De hecho, cuando hay alguna lesión cerebral, muchas veces uno ve que los pacientes se recuperan. Cuando hace los estudios por imágenes, ves que sigue estando todo normal y sin embargo el paciente recuperó parte de las funciones. Y eso en parte es por una reorganización cerebral.
o porque hay neuronogénesis, hay áreas que saben todavía siguen fabricando neuronas, o porque empiezan a reclutar otras áreas en el mismo hemisferio o en el hemisferio contralateral. ¿Sí? Ahí ven, por ejemplo, evidencias con esta técnica que habíamos hablado de neuronogénesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas que están teñidas de rojo son neuronas que tienen de 0 a 4 semanas. Las verdes son neuronas un poco más viejas de 8 semanas. ¿Sí? Se ve que todo el tiempo se están fabricando neuronas. Esto es en el hipocampo, justamente uno de los lugares de estos donde hay neuronogénesis, porque es donde empieza el aprendizaje. Bien, bueno, les dejo, esta fue un poco más larga que lo habitual, les dejo mi correo para cualquier consulta, si igual también me lo pueden hacer por el foro. Y bueno, y recuerden, quédense en casa, así nos cuidamos todos. Un beso.